¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Bebemundo presenta 10 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso en W Radio y como lo dije antes del corte, está con nosotros Nancy Steinberg. Nancy es doctora en psicoterapia, creadora del movimiento Prohibido Castigar y hoy vamos a hablar de cómo explicar a los niños que han nacido por reproducción asistida. Qué tema, y qué tema tan complicado de pronto hablarlo y más en estos tiempos, cuentavientes. Déjenme darte unos datos, Nancy, y compartírselos a los cuentavientes. Chequen esto, cuentavientes. En 2020, datos de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva reportó que en Estados Unidos nacieron 73,602 bebés como resultado de 301,523 ciclos realizados durante ese año. Así también en 2022, casi 1 de cada 12 niños en Europa nacía por tratamientos de fertilidad, incluida la fecundación in vitro. Por eso está hoy aquí Nancy Steinberg para que nos explique cómo decirle a los niños que han nacido por reproducción asistida. ¿O es necesario, Nancy? Pues yo creo que sí. Y bueno, primero, mucho gusto de saludar a la gente que nos está acompañando, mucho gusto de estar por aquí y mucho gusto de saludar aquí a mi querida Rebeca Mangas. Venga. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de reproducción asistida, lo que sucede es que nos tenemos que remontar a por qué ha incrementado tanto la cantidad de casos de reproducción asistida. Porque, ¿qué le respondes a tu hijo cuando te pregunta, ¿y dónde está mi papá? O, oye, ¿y quién es mi mamá? Pues resulta que, como en la actualidad existen muchas formas de familia y muchas formas de pareja, esto también ha dado lugar a un incremento en la utilización de métodos alternativos de fecundación. Déjame explicar a qué me refiero. La familia clásica, esta que nosotros conocemos de papá, mamá e hijitos, está en peligro de extinción, está desapareciendo, porque en la actualidad los adultos tenemos la opción de formar una pareja heterosexual o también una pareja homosexual. Pero también son cada vez más las personas que deciden ser padre o madre soltera. Y no porque les tocó, porque se quedaron viudos o porque fue algo no planeado, sino de manera consciente, las personas están decidiendo tener familia a pesar de no tener una pareja. Entonces, tenemos también ahora lo que se llaman las familias monoparentales, en donde tienes solamente mamá o solamente papá. Y finalmente, tenemos, por ejemplo, lo que siempre hemos tenido, que es los hijos adoptados, claro. O en el otro extremo también, las parejas que están bien constituidas, pero que por una situación de infertilidad no pueden, necesitan un asistencia. Claro, no pueden tener hijos. Y entonces lo que sucede es que sí, muchas veces las parejas se toman mucho tiempo para tomar la decisión de casarse, especialmente cuando estamos hablando de una pareja homosexual, pero muchas veces, y diría yo en la mayoría de los casos, no se detienen a pensar, ¿y cómo va a afectar esto a nuestros hijos? ¿No? Y eso es un poco la idea del programa de ahora. ¿Cómo le explicas al niño dónde está mi papá? ¿Y quién es mi mamá? Porque fíjate, a partir de un momento en donde el niño entra al jardín de niños, se empieza a hablar de la familia. Sí. Y normalmente, ¿cómo está constituida la familia? Sí, claro, mamá, papá, abuelito, abuelita, claro. Hijitos, claro. Pero mamá y papá son indispensables. Es decir, para que haya un bebé, tiene que haber, como decíamos cuando estábamos chiquitos para jugar, una mamá y una papá, ¿no? Un papá y una mamá.
Y si el niño tiene 2 mamás, o el niño tiene 2 papás, o el niño no se parece para nada a sus padres, entonces el niño empieza a preguntar, ¿quién es mi papá? Ujú. ¿No? Bueno, entonces, en forma de resumen, tenemos ahora los tipos de pareja o de progenitor. Tienes la pareja heterosexual, que es la familia con mamá y papá. Ujú. Tienes la pareja femenina del mismo sexo, homosexual, 2 mamás. 2 mamás. La pareja homosexual masculina del mismo sexo, o sea, 2 papás. La mujer soltera, familia monoparental, solo mamá. Y hombre soltero, familia monoparental, solo papá. Ujú. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo le explicas al niño de dónde nació? Claro, ¿Cómo nació? claro. Entonces, el cómo le contestas al niño va a depender de muchos factores. Ujú. El primero es por qué se recurrió a la reproducción asistida. Como ya decía yo hace un momento, es porque la pareja es infértil y entonces recurren a algunos métodos. Por ejemplo, ya sabemos cuando la pareja es infértil, entonces puede ser o donación de esperma o donación de óvulos o por donación de embrión o por una madre subrogada. Estas son las opciones. Pero también puede ser porque la pareja es el tipo de pareja, porque es una pareja homosexual Ajá. y por necesidad necesitan de la reproducción asistida o porque es solamente una persona que quiere tener un hijo. Ajá. Otra de las razones que influye en cómo vas a hablar con el niño es cuál es tu actitud frente a lo que estás viviendo. Por ejemplo, hay mamás solteras que es que no me quedó de otra, Ujú. pero hay mamás solteras que tomaron la decisión propositiva, consciente de yo no quiero tener una pareja, pero yo sí quiero ser mamá. Claro, claro, claro. Y se sienten orgullosas de esto. Sí. ¿No? Entonces también de cómo tomaste tú la decisión. Ujú. ¿No me quedó de otra o me siento realmente orgullosa y tranquila con esta decisión? Ajá. También depende de la edad del niño. Ujú. O sea, ¿cómo vas a hablar con el niño? Depende mucho de la edad, depende del sexo del niño y depende de tu sexo y tu relación con el niño. Ujú. También depende de cuál es tu forma de comunicar con el niño, ¿no? O sea, hay personas que hablan de forma abierta Ujú. de todos los temas, incluido el de la sexualidad, Sí. y hay personas que le cuesta más trabajo. ¿Quieres ayudarte de un especialista? ¿Quieres ayudarte de libros? ¿Quieres ayudarte de videos? También es importante tomar en cuenta si tiene hermanos y si estos hermanos son naturales, por decir así, o medios hermanos, o toda esta gama que conocemos en la Y la edad actualidad. también de los hermanos, ¿no? Y También la edad influye, y qué claro. lugar ocupas en la familia. No, pues hay miles de factores, Nancy. Y otra es, por ejemplo, si tú vas a hablar con el niño por iniciativa propia, que como vamos a ver ahorita es lo deseable, o es porque el niño ya empezó a preguntar. Ujú. Entonces, de acuerdo a esta situación, también es la forma como le vas a comunicar al niño Claro. esto. Entonces, ahora tú preguntabas, Ujú. ¿es necesario Ujú. comunicarle esto al niño? Pues yo creo que sí. Yo creo que por muchas razones es muy importante explicarle a un niño que es producto de una reproducción asistida que esta es la situación. Ujú. Tal vez no tanto cuando se trata de una pareja heterosexual, familia, vamos a decir otra vez, familia clásica, porque simplemente recurrieron a ayuda y se embarazaron. Pero, por ejemplo, yo tuve una situación muy interesante, una pareja muy, muy interesante, en donde ellos no se podían embarazar y recurrieron a la subrogación. Y mientras que la mujer que ellos habían contratado estaba embarazada, la pareja se embarazó Ok. y nacieron Casi al mismo tiempo. con 4 meses de diferencia. Ujú. ¿Y qué empezó a suceder? ¿Por qué me consultan ellos a mí? Pues ellos me consultan porque se acerca el momento en donde, primero, los niños no se parecen nada. Sí, no.
Y tienen 4 meses de diferencia, entonces siempre los han manejado como si fueran gemelos. Sí. Pero, cuando los niños empiezan a crecer, resulta que se empiezan a dar cuenta que el acta de nacimiento o la fecha de nacimiento, el cumpleaños, No es el no mismo día. corresponde. Claro. Y ellos realmente entran en una situación de mucha angustia porque además de los niños que tenían casi 6 años, nunca les habían dicho que habían recurrido a la subrogación. Ujú. Y entonces en este momento había no solamente que hablar de por qué tenían fechas diferentes de nacimiento, sino cómo había sido su concepción. Brevemente explica la subrogación para la gente que nos está escuchando y no está muy familiarizada con ese concepto. La subrogación es un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé Ujú. en lugar de una mujer que no puede tener hijos o que no puede dar a luz. Ujú. En un embarazo subrogado, lo que se forma un embrión con esperma donado que fecunda a óvulos de la gestante subrogada. Ujú. Aquí estamos hablando que los óvulos de la mamá o son inexistentes o, por ejemplo, ella tuvo que ser intervenida y no tiene ovarios, etcétera, Claro. etcétera. Y entonces se fecunda el óvulo de la madre de la madre que va a estar embarazada con esperma del padre biológico. Exacto. Sí, eso porque es. hay mucha gente que se empieza a imaginar situaciones como un poco comprometedoras e incómodas. No, en absoluto. No Claro. es incómodo, Ajá. ¿no? O sea, es todo un procedimiento y es un procedimiento complicado, pero se usa el esperma del papá con los óvulos de la madre que va la madre subrogada. Ujú. Ahora, en algunas ocasiones también puede ser que esta persona sea alguien conocida de la familia, Sí, claro. Sí. amistad, etcétera, o también puede ser una persona que cobra por este servicio. Exacto. Y se firman cuestiones legales y contratos, etcétera, etcétera, en donde la madre subrogada renuncia Ujú. al derecho de tener acceso al bebé. Como los de Ricky Martin. Así tal cual. Así. Bien. Ok. Ese Ricky Martin, vamos a decir que es uno de los ejemplos que se adelantaron a lo que estamos viviendo en la actualidad, porque él decide ser padre soltero y tiene una persona que le ayuda como madre subrogada para tener a sus gemelos. Exactamente. Ahí está, quedó clarísimo. Entonces, continuemos con el tema. Bueno, ahora, tú preguntabas, ¿por qué es importante Ujú. hablar de esto con los niños? Hay muchas razones. La primera, y es una de mis favoritas, yo creo que hablar con honestidad libera a la familia de tener que estar manejando secretos de familia. Bien. ¿Sabes? Estas situaciones que son como muy comentadas y muy frecuentes en donde entra el niño y todo el mundo empieza a cuchichear. Ujú. Y mira, ya viste, ya llegó, bla, bla, bla. Y el niño no sabe qué está pasando, pero sí sabe que cada vez que él llega, la gente se comporta de una forma como rara. Ujú. No es igual con mis primos, ¿verdad? O sea, a mí me tratan de una forma como rara. Y entonces, con esto tú sientas las bases para una comunicación honesta y Ujú. abierta con el niño. Hablas honestamente con tu niño. Ujú. Esa es una. La otra, y que es muy importante para el niño, es que evite el riesgo de que el niño se entere por otras fuentes. Claro. Esto lo vivimos muchísimo hace muchos años, cuando lo que teníamos frente a nosotros nada más eran los niños adoptados. Ujú. Y no se les había comunicado que eran adoptados. Y entonces, cada vez que alguien llegaba y otra vez nuevamente empezaba el cuchicheo y se hablaba detrás del niño y etcétera, etcétera, y finalmente a alguien se le escapaba, o otra vez yo tuve un chico que el motivo de consulta fue porque a los 12 años él no sabía que era adoptado, pero un primo, en una pelea que están de chavos y ya sabes, mentándose la madre y no sé qué, le dice, pues a final de cuentas tú ni qué,
Si tú ni eres de esta familia, tú eres adoptado. Sí, claro. Y el Qué niño triste. tenía 12 años y no lo sabía. Y entró en una gran crisis. Ujú. ¿No? Entonces, evitas la posibilidad de que el niño se entere de otra forma que no sea a través de sus No, y padres. de una manera tan cruel, además, por supuesto. De Claro. una manera cruel. Porque además, si lo hacen los padres y lo hacen de la forma correcta, lo que se maneja fue una elección Ujú. nuestra, lo hicimos con amor, y en muchas ocasiones el niño también se percata, se le comunica de que realmente fue un proceso difícil. Y no es que le vas a decir, mira todo lo que tuvimos que hacer, pero sí es realmente para nosotros fue importante tenerte, y aunque fue difícil, finalmente lo logramos. Exacto. Y mira el mensaje de amor. No, totalmente. ¿Qué edades, Nancy? ¿Cuál es la edad ideal para platicar sobre esto con tus chavitos? Sí, déjame decirte una más Ujú. de por qué es importante. Porque fíjate que también muchas veces el niño pregunta, ¿por qué yo no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá? ¿Por qué todos tienen ojos azules y yo tengo los ojos cafés? Etcétera, etcétera. Entonces, permite explicar con naturalidad las diferencias físicas Claro. entre el niño y su familia. Bien. Ahora, ¿cuándo debes de hacerlo? Pues al igual que con los niños adoptados, la mayoría de los especialistas estamos de acuerdo en que entre más temprano comiences, mejor. Así como el niño escucha, tú eres güero, tú eres alto, tú eres simpático, te gusta la música, el niño empieza a escuchar. Fíjate que tú eres un niño, podrían decir, antes les decían de probeta, ¿no? Pero tú, por ejemplo, podrías decir, tú naciste con un donante, o puede empezar a familiarizarse con, pues nosotros tuvimos que recurrir a métodos de fecundación o porque alguien nos ayudó, pero siempre hacerlo ver como algo positivo, asociarlo con el amor y con lo importante que fue para ellos y poner el esfuerzo para lograr el que él pudiera nacer. Entonces el niño empieza a verlo desde siempre como una parte de su forma de ser. Sí, tengo ojos azules y nací por reproducción asistida. Claro. Así lo ve, como antes el otro niño puede decir, y soy adoptado. Y entonces fíjate que también, conforme el niño empieza a crecer, empieza a integrar esta información a su historia personal. Y entonces, ya que hablábamos de la crueldad, ¿qué sucede cuando el niño está en el colegio y todos los niños le preguntan, oye, ¿y tú por qué no tienes papá? Ujú. Y si el niño puede contestar, o ¿dónde está tu papá? Y entonces el niño puede contestar, yo no tengo papá. Mi mamá me tuvo y tuvo a una persona que le donó, y ahí puede decir, de acuerdo a tu forma de comunicación, le donó esperma, le donó una semillita, le donó, etcétera. De acuerdo a cómo tú has hablado con el niño acerca de estos temas, es el término que puedes utilizar. Ujú. Entonces, entre más temprano empieces, más, yo creo que es mejor. Ahora, ¿cómo debes hacerlo? Pero ¿cuándo es más temprano? O sea, entre más temprano, ¿cuándo? Obviamente, Nancy ha comentado hace unos momentos, antes de que comience a hacer preguntas, ¿no? Pero ¿en qué momento tu chavito, tu crío, está lo suficientemente receptivo y abierto para comprender una reproducción asistida? Bueno, entonces dices, ¿qué tan temprano? Ujú. Desde panza. Ajá. O sea, sí, así, sí. desde panza, fíjate. Así como le dices, por ejemplo, lo estás bañando, y qué lindas tus manitas, y qué lindas tus piernitas, y etcétera, etcétera, empiezas a decir, y tú eres mi niño adorado, que naciste por un donante, que me regaló una semillita para que tú pudieras nacer, yo decidí ser mamá soltera, y te quiero con todo mi corazón. ¿Ves? Entonces, eso lo estás haciendo desde siempre. Claro, si tú nos estás escuchando y no lo hiciste, tampoco es de, ay, ya no lo hice y ya me fastidié. Bueno, siempre puedes retomar ahí donde está el niño.
Ahora, ¿cuándo está suficientemente receptivo? En cuanto el niño empieza a ver el mundo, el niño está receptivo, porque el niño se está cuestionando. Entonces, él ve que la mayoría de las familias tienen un papá y una mamá, pero que en su familia solo hay un papá. Ajá. Sí, sí. Ya la persona, ya el niño y el papá, ya está saliendo de, vamos a poner entre comillas, ya sale de la norma. Entonces esto ya el niño lo empieza a ver, es diferente, así como vamos a suponer, por ejemplo, un niño que es hijo de diplomáticos y es rubio, pero está creciendo, por ejemplo, en África. Ujú. Entonces él ya ve que todos los niños son morenos o son negritos y él es rubio. Ya está viendo que él es diferente. Ujú. Entonces, de alguna forma es como yo decía, empieza a integrar que esta diferencia proviene del hecho de que mi papá, como dice Ricky Martin, mi papá decidió que él solito, sin una mamá, me iba a tener. Ujú. Pero de esto, así como yo lo digo, realmente, si lo haces con amor y lo haces con orgullo y abrazas la vida que tú elegiste vivir, eso es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo. Por supuesto. Traigo un testimonio de una gente que me contactó, precisamente porque llegó el momento en donde su hijo le empezó a hacer preguntas y ella no sabía. Bueno, en realidad el niño no le empezó a hacer preguntas, ahorita que lo comparta con ustedes, sino que ella empezó a ver que el niño preguntaba como, decía, extraño a mi papá. Ujú. Y ella le enseñaba fotos de cuando él estaba chico, etcétera, etcétera. Pero como el niño está en el jardín de niños, Sí. empezó a ver que todos los niños hablaban de sus papás y llevaban fotos de su papá. Pero él solo tenía una mamá. Y entonces dice, pues extraño a mi papá. Y antes de que el niño empiece a preguntar, ¿dónde está mi papá? Y ella empiece a contestarle con mentiras. Sí, claro, es momento Entonces, de tener una plática franca con tu chavito, por supuesto. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, ¿me puedes ayudar? ¿No? ¿Dónde queda esta parte de no extrañas lo que no conoces? Fíjate, no sé cómo contestarte muy bien, pero sí, realmente tú podrías decir, no puedo extrañar aquello que no tengo. Claro. Se genera una especie de añoranza en el sentido de por qué yo soy diferente y yo no tengo aquello que todos los demás tienen. Ujú. Entonces, a lo mejor es la forma como el niño lo dice, que mi paciente lo expresa como el niño extraña a un papá. Ujú. En realidad yo lo que pienso que sucede es que el niño se empieza a sentir diferente y extraña la presencia de algo que todos los demás tienen. Claro, claro, por este rollo de pertenecer, por supuesto, ¿no? Y de ser igual a los demás. igual a los demás. Déjame hacer una pausa rapidísimo, Nancy, qué importantísimo tema este que estamos platicando el día de hoy. Vamos a compartir un poquito de un testimonio. El testimonio es largo. Sí. Yo voy a leer nada más La la partecita parte corta. importante. Esta es una mujer de 40 años que dice que hasta los 30 años, ella es una profesionista exitosa y dice que hasta los 30 años nunca pensó en que quería tener familia Ujú. y que de hecho veía niños y decía, ay no, llévenselos. Y después, cuando empezaron a llegar los sobrinos, ella empezó a animarse, dice que se le activó el chip para tener hijos. Entonces, tiene varias parejas y con 2 de ellas intenta tener un bebé, pero no lo consigue y entonces finalmente recurre ya como madre, como mujer soltera, recurre a la decisión de la reproducción asistida. Ujú. Y dice, en una segunda fertilización, consigo quedar embarazada y soy la mujer más feliz del mundo. Busco disfrutar mi embarazo lo mejor posible. Y tiene un embarazo muy sano para su edad y entonces ahora dice así, mi niño no me ha preguntado jamás dónde está su papá, ni quién es, solamente me ha dicho ya varias veces que extraña a su papá y la última vez, de forma más intensa, terminó llorando, lo que me hace saber que sufre por ello. Me ha roto el corazón.
Yo intenté explicarle nuevamente su origen, mostrándole fotos de cuando fue bebé. Esto lo tranquilizó temporalmente, pero sigue diciendo que extraña a su papá, aunque de forma más tranquila. Este es un tema al cual yo ya tenía un poco de miedo y me di cuenta que no estoy preparada, pero que llegó el momento de enfrentarlo. Así me doy cuenta que necesito ayuda y me acerqué con Nancy. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo con ella? Lo que yo empecé a decirle es, mira, de manera natural, como a cualquier niño que se le va a hablar de la reproducción, tienes que empezar a hablar de los conceptos generales de reproducción. Sí. Además, en la actualidad, dadas nuestras redes sociales y tan despiertos que están los niños y tan expuestos que están a la información, ya muchos niños tienen mucha información de esto. No importa cuánta información tenga tu hijo, tú retoma desde el principio para que el niño oiga la información de una fuente sana, segura, amorosa y bien informada. Y empiezas a explicar en qué consiste la reproducción. Y como siempre empezamos por los pájaros y las abejas y las plantitas. Y en el caso específico, cuando tienes que llegar a la reproducción asistida, yo le dije a ella, y tuvimos una conversación muy, muy interesante, que cuando tú hablas de plantas, las plantas se pueden generar de diferentes formas, ¿verdad? Algunas pueden ser, la mayoría es porque cayó una semilla y se reprodujo, y entonces hablas de que hay plantas machos y hembras y las abejitas que llevan el polen y etcétera, etcétera. Pero hay otras formas en donde las plantas se pueden reproducir. Algunas les hacen injertos, ¿no es cierto? Otras, por ejemplo, para aquellas personas que como yo nos gustan mucho las violetas, si tú tomas la patita de una violeta, tomas una varita, una hoja de una violeta y la pones en agua, esta empieza a echar raíces. No sé si sabías eso. Empieza a echar raíces. Y una vez que echa raíces, la plantas. De esas raíces sale una nueva plantita. La mamá al cabo de un tiempo muere, la mamá, la hojita original muere, y sale una plantita. Y le enseñé fotos yo a ella de que yo he regalado gran cantidad de plantas que he cultivado así. Otra forma, por ejemplo, algunas plantas, si tú cortas la vara, el tallo a la mitad, lo plantas directamente, unas palmas, unas palmeras, y al rato, al cabo de un tiempo, esto echa raíz y se genera una nueva plantita. De la misma manera, como tú puedes hacer que la planta se reproduzca, ¿y qué necesita? Necesita tierra con nutrientes y agua. De la misma manera, un embrión humano o de los animales, con que llegue al ambiente correcto, se va a gestar, va a crecer. Y si tú le das los nutrientes correctos en un útero, el bebé va a crecer y va a nacer. Este embrión, el feto, va a crecer y va a nacer. La diferencia está en cómo llegó ese embrión al útero. Y esa es la reproducción asistida. Claro. Entonces, si tú lo haces de esta forma y lo haces de forma amorosa y lo haces a nivel del niño y empiezas a dar información, y es como si vas jalando la curiosidad del niño, ahora tus respuestas se van adaptando a las preguntas del niño. Claro, ya no te tienes que ir adelantando. Ahora sí te ajustas a lo que el niño vaya preguntando. Ya decía yo al principio que vale la pena que primero empieces tú a hablar desde siempre. Desde muy temprano empieces a meter como parte casi del ADN del niño que este niño o esta niña fue producto de reproducción asistida. Y ahora lo que te toca es explicar cómo llegó eso al útero. Claro. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que puede haber óvulos donados, ¿no? Y en este caso la donación de óvulos es
una entrega anónima, es como dar en un banco, es gratuita y altruista de algunos óvulos de una mujer para que otra que no puede ovular pueda tener un embarazo. También se puede dar donación de esperma, ¿no? Ese es un procedimiento bastante sencillo, Sí, sí. es altruista. La donación de embriones en donde ya están fecundados y se implantan en el útero materno. Ujú. Ahora, ¿cómo lo haces? Depende de la edad. Algunas ideas. De los 0 a los 2 años, que tú me preguntabas qué tan temprano, empiezas a meter pequeños fragmentos de información. Por ejemplo, si tú de repente ves esto que yo decía de las plantitas o alguien en cómo está injertado, mira, así se pueden reproducir. La gente también puede reproducirse de diferentes formas. Cuando el niño tiene de 2 a 5 años, empiezas ya a introducir el concepto de donador. Fíjate que hay veces que una mujer puede regalar sus óvulos o hay veces que un hombre puede regalar, tú puedes decir su esperma, sus espermatozoides o una semillita. Y entonces cuando el niño te pregunta, ¿dónde está mi papá? En lugar de decirle o mentirle, es que se murió, es que bla, 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 y tampoco te tienes que ver en la necesidad de decir te abandonó, tú dices, yo quise tenerte y como yo no quería tener una pareja, entonces conseguí una persona que ese es tu papá que me donó una semillita para que yo pudiera tenerte. Ujú. Y de acuerdo a la información que tú manejes con el niño, es como tú vas a manejar esto. Y cuando tiene de 5 a 9 años, el niño ya hace preguntas mucho más maduras. Realmente ya puedes tú apoyarte en libros, apoyarte en videos para poder darle información. Y tus respuestas honestas van a invitar a más preguntas. Entonces el niño se puede ir formando una idea más clara de tú, por qué elegiste tenerlo, cuándo elegiste tenerlo y cómo fue este periodo. Ahora, lo más importante es que a cualquier edad, tu papel como progenitor, puede ser mamá, papá, etcétera, es acompañar al niño en su descubrimiento de esta información. Ujú. En la medida que él madura, sus preguntas van a ser más profundas y reflexivas. Al principio el niño lo acepta como, sí, así es. Pero de pronto ya se empieza a cuestionar más. Y entonces tu papel como adulto es apoyar al niño en estas reflexiones. Mantén, estas son las recomendaciones muy precisas. Ten siempre una actitud abierta. Invítalo a hacer tantas preguntas como se le ocurren Ujú. y dale respuestas honestas. Si te da vergüenza, si te suben y bajan los colores, respáldate con un libro. De esa forma, el niño tiene la vista fija en el libro y no en ti. Déjate sorprender por las preguntas del niño. De repente los niños tienen preguntas muy curiosas. Es como hace rato cuando tú me dijiste, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y de repente sorprende, pero eso te invita a ser más creativa y a Claro, contestarle claro, al por niño lo supuesto. que el niño te está preguntando. Y juntos van a responder y van a ir descubriendo sus respuestas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Disfruta el resultado de tu decisión. Tú decidiste ser madre soltera, tú decidiste ser padre soltero, tú decidiste formar una pareja homosexual con familia, tú como pareja bien integrada, una pareja clásica, quisiste pasar por este procedimiento, disfruta el resultado de esta decisión que tú tomaste. No, claro, no, ya estás hablando ahorita de algo importantísimo que es la comunicación con tus críos, con tus chavitos desde chiquitos. Y no solo los que hayan nacido por métodos alternativos de fecundación, ¿no? Sino explicarles también a otros niños, porque aquí ya decía una cuentaviente, cómo evitar el bullying y el señalamiento por parte de otros chavitos con los niños que nacen por métodos alternativos, ¿no? Porque Sí. tiene un hijito, que ella es madre soltera. Qué importante es la comunicación también, ¿no? Yo con creo que nuestros sí. hijos a todos los niveles. Yo ¿Me creo que sí, explico? fíjate que una de las Explicarles cosas... las diferencias. No somos iguales. Convivimos en un mundo en donde todos somos empáticos, todos hacemos equipo, pero somos diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Eso, compartirlo con tus hijos para que comprendan que hay diversidad en este mundo, ¿no? Pues sí, porque cuando hablamos de la Y sean diversidad, respetuosos y empáticos. cuando hablamos de la diversidad es la diversidad de los demás. Yo
yo lo mío. Pero la verdad es que ahorita que tú estás diciendo esto, a mí se me ocurre que probablemente muy pronto sea necesario integrar en la educación escolar que cuando se habla de reproducción, también se pueda hablar de estas formas de reproducción asistida, porque si no, hablar de la diversidad simplemente es como de hablar de lo que pasa en otro planeta. La diversidad, el aceptar las diferencias, tiene que ser algo que nosotros vivimos y que lo vivimos de forma abierta y que cuando lo vemos como un estigma, lo trabajemos, porque Claro. si no, eso es lo que le inculcamos a los niños. Entonces, esto es parte de lo que es realmente la diversidad. Esto es parte de lo que es verdaderamente la inclusión, de lo que estamos hablando tanto. Cuando lo hacemos nuestro, realmente Claro. se vuelve inclusivo. Maravilloso. Muchas gracias, mi querida Nancy. ¿Dónde te encuentran tus datos? Tu Bueno, consultorio, tus redes, etcétera, etcétera. Con mucho gusto. Me encuentran en todas mis redes sociales. Estoy como mi doctora Nancy, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Mi página web es midoctoranancy.com y me pueden encontrar también en el 55 52 94 10 85. Si no estoy, déjenme mensaje. Les voy a contestar. Padrísimo. Me dará mucho gusto tener contacto con ustedes. Muy bien, muchas gracias, mi querida Nancy. Nos vemos en la próxima con un próximo tema que nos vas a mandar, que va a estar buenísimo. No se Claro los que vamos sí. a revelar todavía, sino dentro de 2 semanas, porque van a flipar con el tema que trae Nancy Steinmer próximamente. Muchas gracias, Nancy. Encuéntrame en todas mis redes sociales como mi doctora Nancy, en mi página web midoctoranancy.com y en mi correo electrónico midoctoranancy@gmail.com.